soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. El concepto de interpretación en psicoanálisis, desde la perspectiva lacaniana especialmente, y tomando como base los desarrollos teóricos de Lacan a partir de los años 70, van a estar en relación con una conceptualización diferente del inconsciente, ¿no? En algún momento este nombre es el del inconsciente real. Y podemos ver de qué manera esta conceptualización de un inconsciente real fue también impactando en los desarrollos en torno a otros conceptos como el de síntoma, transferencia, repetición y también el de interpretación, ¿no? Es por esto que me interesa proponerles interrogar y profundizar acerca de que la interpretación, y si es posible, ¿no?, una diferencia con otras modalidades de intervenciones o instrumentos operativos en la clínica psicoanalítica, no ha sido considerada siempre del mismo modo, ¿no? Al menos no por Lacan. Las intervenciones del analista hacen referencia a los dichos y actos, ¿no?, que constituyen un soporte, el soporte del dispositivo analítico, ¿no? Es lo que le da un marco, podríamos decir, ese marco operativo. La interpretación es una intervención, ¿no? Es una intervención que además solo puede definirse por los efectos que produce. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que va a ser posible considerarla en tanto se pueda establecer una lectura respecto de una modificación de la posición del sujeto como efecto de nuestra intervención, ¿no? Con posición del sujeto estoy refiriéndome a una modificación respecto de una posición en cuanto a la satisfacción y sus fijezas, ¿no? Por ejemplo, en Intervención sobre la transferencia, ese escrito de Lacan en el que va siguiendo el desarrollo de la cura freudiana de Dora, va estableciendo que en esos desarrollos que se van produciendo, en esos tiempos dialécticos del análisis, se iba situando que la interpretación, aunque él no nombra la palabra en ese escrito, no aparece la palabra interpretación, sí establece, digamos, una lectura del efecto que se va produciendo en Dora a partir del decir de Freud, ¿no? Lacan llamó a eso inversiones dialécticas que daban lugar a nuevos desarrollos de la verdad. Entonces, si pensamos que la interpretación puede tener que ver con cierto decir del analista y ese decir no es cualquiera, hay un momento en la enseñanza de Lacan en el que se va a situar el decir, pero también el sonido, el silencio, el corte, la escansión, ¿no? Hay mucho que puede colaborar en esta conceptualización o en esta idea de la interpretación. ¿De qué decir se trata, ¿no? ¿Cómo se orienta esto que se llama interpretación? Que tiene distintas funciones y orientaciones, ¿no? Por un lado podríamos decir que se orienta a hacer surgir en el sujeto desde lo simbólico, ¿no?, produciendo un efecto novedoso en la significación. Puede relacionarse ese efecto de significación con el deseo, con la posición deseante. Puede pensarse ahí como un medio para conmover lo real del goce. Puede pensarse en la vertiente de la reducción de ciertos significantes a los que el sujeto está fijado, alienado, ¿no?, para así vaciarlos de goce y sentido, de ese goce que Lacan a la altura del 22 ubica, del seminario 22 ubica como goce del sentido o el goce-sentido entre lo simbólico y lo imaginario. Puede pensarse incluso como ese efecto por el cual el sujeto accede a una posición deseante menos sufriente. En fin, hay como varias aristas que podrían desprenderse de las elaboraciones acerca de la interpretación que fueron en todo caso consecuentes con consideraciones acerca del inconsciente, ¿no? Esto es lo que me interesa situar.
que así como el inconsciente no ha sido considerado siempre del mismo modo para Lacan, y que hubo un inconsciente freudiano y un nuestro, tal como él decía, ese nuestro, que es el inconsciente lacaniano, digamos, tampoco ha sido el mismo, ¿no? Entonces, podemos empezar diciendo que si hay un sentido que cristaliza goce en la existencia de un sujeto, ¿no? Y en este caso, eso implica una lógica, y esa lógica se produce a partir de la articulación significante, por ejemplo, entre un S1 y lo que S1 representa para un S2, entonces la posición del sujeto respecto de un S2, una articulación de saber, ¿no?, está en relación a esos sentidos que ha fijado el S1. En este punto, podemos decir que un S2 permite abrir una vía por la cual abordar también lo real por medio de lo simbólico, ¿no? Para que no establezcamos la cura en un sentido metonímico. Entonces, la interpretación, en este sentido, que se dirija hacia un S2, que nos va a indicar la posición del sujeto, como vehículo de un goce ahora, ¿no?, puede ser modificado por efecto de la interpretación, en tanto se conmuevan ciertas cristalizaciones en las que el significante se ha fijado. Y no solamente eso, sino en las que el significante ha fijado ese goce, ¿no? Porque es precisamente a nivel del goce que podemos advertir esto que tiene que ver con una satisfacción paradojal, ¿no? Ahora, una cosa es la interpretación entendida como escansión y otra cosa es entenderla como corte. Una cosa es entender la interpretación bajo el efecto de retroacción o de resignificación y otra cosa es entenderla en la vertiente del vaciamiento de un sentido. Una cosa es entender la interpretación como un efecto de lectura y otra cosa es como un efecto que opera sobre lo escrito, ¿no? Entonces, por eso me interesa situar que el punto problemático en la conceptualización de la interpretación en la enseñanza de Lacan cuenta con una historia de sus desarrollos y de otros conceptos que le son solidarios, ¿no? Porque el punto problemático del sujeto, digamos, no va a estar en relación a un S1, porque sabemos que un significante por sí solo no representa nada, ¿no?, sino que el efecto de sentido está en la articulación, en la vertiente de lo que hace un saber de eso, ¿no? Entonces, una cosa es entender la interpretación en la vertiente del lenguaje y otra cosa es entender la interpretación en las vertientes de los desarrollos ya más concernientes a este concepto llamado la langue, ¿no? Porque va a ser precisamente a partir del uso de la interpretación, que es cuando tiene efectos sobre la estructura, ¿no? La estructura, digo, sobre eso que se busca quitar consistencia de esos efectos de significación. Entonces, no es lo mismo la interpretación orientada hacia la localización del sujeto respecto de su deseo que ubicar ahí esos otros puntos más del orden de una fijación. No es lo mismo que la interpretación se oriente en función del circuito alienación-separación, ¿no?, que producir efectivamente una escritura posible sobre eso que termine operando como efecto desalienante, ¿no?, por la vertiente de la caída de ciertas identificaciones. Es por esto que la interpretación opera sobre una articulación. Ahora, esa articulación no va a ser siempre la misma. Podríamos decir, una cosa es que opere en la vertiente de la articulación significante y otra cosa es que podamos pensarla en relación a los registros. Ahora, lo que sí, digamos, podemos tomar como invariante es que la interpretación es el instrumento que orienta el deseo del analista, incluso el acto analítico, diría, ¿no?, porque intervenir queda del lado del acto, ¿no? Interpretar es efectivamente un acto analítico, es una vía privilegiada, podríamos decir, para tocar, para trastocar, para conmover lo inconsciente, ¿no? En tanto, lo que hay allí en juego es una relación a un saber que con Freud decimos no sabido, ¿no?, pero que concierne y determina ciertas fijezas para el sujeto.
Y es por esto que consulta. La interpretación fundamenta y soporta, ¿no?, la estructura de lo analizable, ¿no? La estructura que inicialmente la situamos por el lado de lo simbólico, los efectos que van a dar cuenta del uso del significante, ¿no? Incluso a la altura del seminario 11 de los 4 conceptos fundamentales, Lacan se va a referir a la experiencia analítica desde 2 extremos, ¿no? Ubicando, no sé si lo recuerdan, pero ubicando en un extremo lo reprimido primordial en relación al síntoma, y en el otro extremo va a ubicar la interpretación, ¿no? O sea que deja al síntoma y a lo reprimido primordial el mismo lado, como si esos fueran lugares homólogos, ¿no? El significante reprimido es homólogo al síntoma. Ambos están hechos con la estofa del significante, podríamos decir. En cambio, dice allí que la interpretación se va a orientar a desamarrar el síntoma por medio del trabajo con los significantes que el síntoma soporta, ¿no? Entonces, la lógica que allí se pone en juego para desarmar el síntoma implica al mismo tiempo la constitución de un síntoma como síntoma analítico. Desde Freud mismo, ¿no?, tenemos al síntoma como formación de compromiso, como satisfacción sustitutiva, como una formación dinámica entre 2 fuerzas contrarias, ¿no?, el yo y el inconsciente, lo reprimido y el yo, lo inconsciente y las defensas, las negociaciones entre la instancia consciente y el inconsciente, para ubicarlo en términos dinámicos, según la primera tópica, al menos, ¿no? Y en este sentido, la interpretación viene como a poner en evidencia el origen, ¿no? Lo que hace a la causación del síntoma viene a poner luz sobre el origen de lo que fue inicialmente la represión, lo que quedó reprimido, de lo cual el síntoma es un retorno, ¿no? Retorna como falla al mismo tiempo, que también retorna como esa modalidad de satisfacción, ¿no?, como esa fijeza en el orden del goce, expresando precisamente que no hay relación, ¿no? Si lo relacionamos con una de las definiciones que Lacan va a dar a partir de la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, ¿no? Y también en la tercera, digo, la idea de que el síntoma viene de lo real, de que el síntoma es lo que no anda, de que hay síntoma porque no hay relación sexual. Son consideraciones distintas del síntoma, pero que también tenemos que pensarlas en relación a ciertos otros conceptos que han sido repensados, reformulados, ¿no?, que no pueden ser considerados del mismo modo a lo largo de toda la enseñanza de Lacan. Entonces, por esta forma de entender al síntoma, ¿no?, es que también vamos a ubicarnos en estos 3 registros, ¿no?, simbólico, imaginario, real, para entender no solamente estas conceptualizaciones de la interpretación, sino que además son solidarias de una conceptualización real, como les decía al comienzo, del inconsciente, ¿no? Y en este punto podríamos decir que ahí, si nosotros tomamos la vertiente del sentido y pensamos, por ejemplo, en un sentido fantasmático, ¿no?, sabemos que el sentido es lo que tapona, ¿no?, lo que hace de tapón ante la falta del otro o en el otro. Entonces, en ese sentido, el fin del análisis, la orientación del análisis, es efectivamente operar en relación a la barradura, ¿no?, a hacer funcionar eso que es el significante de una falta en el otro, permitiendo que ese otro pueda ir perdiendo la consistencia, ¿no?, que está del lado de la imposibilidad para ubicar su castración, podemos decirlo así, ¿no? Porque ese es el punto que deja al sujeto en la trampa, ¿no?, ubicado en ese nudo, podríamos decir, imaginario, simbólico y real, en el que siempre aparece el sujeto en una posición de siendo gozado por el otro, ¿no?, en una posición absolutamente pasiva, pasivizada, que es la que nosotros encontramos en la clínica a partir de la presentación, ¿no?, de cómo un sujeto nos llega al consultorio, lo que solemos escuchar bajo las
frases por las cuales el sujeto, ¿no?, se termina definiendo a sí mismo de alguna manera, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a preguntar por esas formas de definirse, hay algo que suelen indicar referencias a palabras que van a ir marcando, si llegan al estatuto significante, a ese punto en el que el sujeto ha quedado amarrado en un lugar, en el otro, ¿no? Esto responde a las sabidas identificaciones, las identificaciones imaginarias, simbólicas, con las cuales en el análisis se trabaja precisamente para ir produciendo esas caídas, esas modificaciones del sujeto respecto de esos puntos o de esos lugares asumidos identificatoriamente. Pero lo que quiero situar es que a medida que Lacan va formalizando esta idea del inconsciente real, va estableciendo relecturas, como decíamos al principio, sobre otros conceptos, y uno de ellos es precisamente el de la interpretación. Y en el seminario 17, que se titula El reverso del psicoanálisis, va a ubicar a la interpretación analítica entre dos funciones, podríamos decir: la de la cita y la del enigma, ¿no? La interpretación que se ubica entre cita y enigma, entre la cita y el enigma. En un sentido más estricto podríamos decir que la cita, como su nombre lo dice, ¿no?, el efecto de citar un texto, es la de que se sancione que algo fue dicho, ¿no?, indicando la posición y la sujeción de aquel que produce un enunciado, ¿no? Por lo tanto, la cita revela siempre un más allá de lo que se está diciendo, ¿no?, a través de un recurso que es el de la enunciación. Y esto, digamos, puede ser independiente de la materialidad significante. ¿Qué quiere decir independiente de la materialidad significante? Que es independiente de eso que materialmente se está diciendo, ¿no? Por eso es tan importante que se entienda que se trata de un recorte de los dichos tomado de las mismas palabras que produce el analizante, pero que no tiene que ver necesariamente con repetir los dichos, ¿no?, como si se tratara de una repetición como loros. Y este punto me parece que es importante, es crucial para no confundir, porque un significante se determina por su relación y diferencia respecto de otro, y no se trata de palabras, ¿se entiende? No se trata de repetir las palabras que dijo el paciente. Porque si lo que entendemos como una localización de palabras puede extraviarnos, ¿no?, es precisamente porque el significante no es la palabra. A veces nos extraviamos respecto de las palabras o con las palabras, porque de lo que se trata en la cita, ¿no?, es no de extraer como lecturas enciclopédicas, digamos, ni de repeticiones textuales, sino que de lo que se trata es de un trabajo que el analista hace para situar esto que se llama cita, que no es un eco repetitivo, sino que va a aislar esas palabras en una dimensión de verdad, ¿sí? Es que sean palabras que se constituyan como verdaderas para un sujeto, que encierren la dimensión de una verdad. En La dirección de la cura y los principios de su poder, cuando Lacan dice que no hay nada más temible, creo que lo dice así, no hay nada más temible que algo que pudiera ser verdad, ¿no? Algo así. Me parece que no hay nada más temible que poder decir algo que pudiera ser verdad, porque podría llegar a serlo del todo, ¿no? Una verdad que puede llegar a serla del todo está refiriéndose ahí al peso identificatorio que tiene la palabra sobre el sujeto. Y lo que puede suceder también ahí es que cuando algo es absolutamente verdadero, no puede volver a ser puesto en duda. Entonces
¿para qué nosotros nos vamos a orientar hacia esas palabras que se revelan en una verdad de sentido absoluto? Justamente para poder ubicar que en la cita, ¿no?, hay algo que puede volverse enigmático. Entonces, se destaca un modo singular en el punto irreversible de un decir, ¿no?, porque en la cita lo que se localiza es ese acto que tiene el decir. Por su parte, digamos, respecto del enigma, no se trata de poner en juego frasecitas adivinatorias, ¿no?, ni de jugar a las adivinanzas, a repreguntar, sino que de lo que se trata es de apelar a una verdad que está como separada, ¿no? Si nosotros pensamos en la diferencia entre saber y verdad, podríamos decir, ¿no? Hay una verdad cuyo saber se separa. Entonces, poner en juego cierta indeterminación de lo que llamamos eso a lo que se refiere el decir, ¿no?, para que sea precisamente el sujeto el que le dé un sentido a ese decir. En ese punto también se pone en juego algo que el analista relanza en esa intervención enigmática, ¿no? Creo que Colette Soler es quien trabaja esta cuestión de manera muy minuciosa, muy exhaustiva, y ella dice, ¿no?, como que el enigma siempre consiste en formular una enunciación que no le pertenece a nadie, ¿no?, que no es de nadie, que no corresponde a ningún enunciado de saber, ¿no?, que el enigma es lo que da efecto de verdad, ¿no? El enigma es verdad, pero es una verdad sin saber, ¿sí? ¿Se entiende? La relación entre la verdad y el saber tiene que ver con que la verdad agujerea el saber, por eso es importante, entre cita y enigma, ¿no? Porque, y esto me lleva a hacer una aclaración, ¿no?, fundamental, sobre todo para analistas en formación, pero no solamente, y es que es muy común que nos extraviemos creyendo que el analista es quien introduce el equívoco, ¿no?, y de creer que de lo que se trata es de un jueguito de palabras. Entonces, vamos a situarlo por partes, digamos, que la interpretación suponga el valor del equívoco y lo produzca, no implica que sea el analista el que tiene que introducir o que sea el dueño de ese efecto, sino que de lo que se trata es de que eso advenga, ¿no?, de que eso se produzca como efecto de la intervención. ¿Cuándo se produce un efecto de verdad? Cuando se puede conmover el saber, cuando el saber puede quedar agujereado. Entonces la escucha no le pertenece al analista ni al analizante, es aquello que resuena, ¿no? Algo así como eso que dice Lacan en el atolondradicho, que se diga queda olvidado en lo que se dice tras lo que se escucha. Entonces, si la cita orienta hacia la dimensión de la verdad, el enigma lo va a hacer en torno a eso que se puede escuchar distinto, ¿no?, que tiene que ver con que pueda quedar tocado el decir del analizante, o mejor dicho, el analizante en su decir, ¿no? Entonces, si uno piensa, por ejemplo, qué sé yo, hay un montón de ejemplos clínicos, ¿no? A veces hay determinados textuales clínicos o cartas de presentación de algunos sujetos cuando dicen, por ejemplo, yo estoy condenado a ser el último caramelo del tarro, ¿vieron? O el último orejón del tarro, el último caramelo del jarro. Ese último, ¿no?, puede ser el que más demanda genere por ser el último justamente, ¿no? Porque entonces uno podría decir, no el que se oferta, no el que se regala, sino el más buscado. También podría hacer referencia a que el último caramelo puede ser el más esperado, ¿no?, el que todos quisieran agarrar porque es el último, ¿no? Y si a eso por ahí le sumamos que ese analizante puede continuar hablando hasta que nuevos entrecruzamientos significantes aparezcan, y de pronto supongamos que dice que se termina comiendo el caramelito él siempre, ¿no? Bueno, uno podría decir, hay una referencia, ¿no?, a lo dulce, digamos, que en la medida en que nadie sea diabético, hasta puede resultar tentador,
¿no? Lo que digo con esto es que de esta presentación de ser el último caramelo del frasco, a poder decir que es el que se come siempre el caramelito, ¿no? Lo que se está poniendo en juego ahí es una diferencia en la posición subjetiva, una posición fantasmática, ¿no? En este punto podríamos decir que de lo que se trata es de poder utilizar esta interpretación, ¿no?, entre cita y enigma para poder ubicar precisamente esos juegos entre saber y verdad. Porque de lo que se trata es del movimiento discursivo, ¿no? Que en términos freudianos, ¿con qué tienen que ver esos juegos discursivos? Con la asociación libre. Entonces, la cita se produce como un medio decir, ¿no? Se cita, Lacan esto lo dice claramente en el Seminario 17, cuando indica la cita como uno de los modelos del medio decir, ¿no? Se sitúa que dice, pero para no decir tanto. En el atolondradicho también hay algunas referencias, ¿no?, como intervenciones interpretativas mínimas, dice Lacan, ¿no? Mínimas intervenciones. Y esto es lo que descansa en una fórmula que es del orden de se dijo, ¿no? Esto fue dicho, se dijo. Gracias a esta operación, el enunciado que se sitúa en la trama del decir es puesto a circular, ¿no? Es puesto a circular como un dicho en un contexto nuevo y abre una multiplicidad de equívocos. Y además se trata de un decir, ¿no?, que no le pertenece a nadie. Pensemos entonces, ¿no?, ¿en qué se apoya la interpretación? ¿En qué se apoya la interpretación para que pueda tomar la forma del enigma, para que pueda resultar enigmática y no promover la consistencia del sentido, ¿no? Que se trata efectivamente de una interpretación que se apoya en un decir enigmático. Fíjense que esto es distinto de producir significación. ¿Se entiende la diferencia? Digamos, una cosa es intervenir en el sentido de las lecturas retroactivas, de lo que toma significación y en lo que en todo caso orientaría más por el lado del deseo, de entender una interpretación por el lado alusivo, por el lado del medio decir, por el lado de una cita que sancione simplemente que algo fue dicho y que en esa misma sanción algo también resulte enigmático, y que en todo caso a lo que se oriente sea a desconsistir un saber, ¿no? En el atolondradicho, precisamente, Lacan va a situar que el decir del análisis, en tanto sea eficaz, realiza lo apofántico, ¿no? Lo apofántico quiere decir aquello que queda fuera de sentido. Y lo que queda fuera de sentido es lo que marca una diferencia radical con la serie que inaugura cualquier proposición.